Y Constitución. Saludamos a los diputados que se encuentran de manera presencial y de manera telemática, al presidente también de la Comisión de Constitución, Matías Walker, y por cierto también al secretario Juan Carlos, y a quienes nos acompañan como invitados y del Ejecutivo. El acta de la sesión 9 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión ordinaria número 10 ordinaria se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. En la cuenta ofrezco la palabra al señor secretario. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley en tabla. En segundo lugar, una minuta remitida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, en que aborda los mecanismos de protección del personal de la Administración Invisible a raíz de la votación que quedó pendiente del inciso final del artículo 13 del proyecto de ley. En tercer y cuarto lugar, dos reemplazos en esta oportunidad. Don Miguel Mellado, aquí presente, por doña Paulina Núñez, y don Cosme Mellado por doña Marcela Hernando. Eso es todo, presidente. Muy bien, gracias. Entonces se forman los reemplazos y en el fondo proceden, ¿ya? Sí, sí. No hay problema. Vamos a pasar al orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular de los proyectos de ley refundidos de origen en mensaje que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, boletín número 13.565, de origen en moción que modifica la ley 18.834. Cualquiera que no tenga nombre, don Matías. Sobre estatuto administrativo para promover la denuncia por parte de los funcionarios públicos de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento, boletín 13.115. Han confirmado su participación el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández. Damos la bienvenida, saludamos, acompañado por la jefa de División Jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y los abogados de dicha división, señora Rocío González y señor Felipe. Así que bienvenido también a don Felipe, la señora Rocío, a Milton y a Mónica. Vamos a comenzar. Muy bien, señor secretario, ¿nos puede actualizar hasta dónde estamos? ¿Cómo no? Para poder ya comenzar y dar inicio a la votación, seguir la votación. Presidenta, en la sesión anterior, que fue el 8 de octubre o 9 de octubre, se alcanzó a votar el artículo 13 propuesto por el Ejecutivo a través de una indicación, salvo el inciso final, página 30 del comparado, que dice: con todo no serán aplicables las disposiciones contenidas en el título cuarto del proyecto. El título cuarto se refiere a la denuncia y a la protección, artículos 7 y siguientes, al personal que preste servicios en las instituciones referidas en el inciso anterior, en las letras A y B. Al respecto, el Ministerio de Justicia hizo llegar una minuta que se envió a sus correos, como los demás documentos de la cuenta, para justificar, digamos, la inclusión de esa norma en ese artículo. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿La minuta la tienen todos? Señor secretario, la minuta que remitió el Ejecutivo. En todo caso se envió a los correos, pero hay copias. Ya, para los que están de manera telemática, lo tienen en sus correos. Aquí, ¿cierto? El secretario va a distribuir un par de copias. Vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo, me parece, mientras para que nos puedan introducir en la materia. Bueno, presidenta, junto con saludarla a usted y a quienes integran estas comisiones unidas de Constitución y Gobierno, diputadas y diputados, me refiero precisamente, como señala el secretario, a lo que está pendiente de votación. Estábamos nosotros viendo la indicación del Ejecutivo que propone el nuevo artículo 13 y fundamentalmente
lo que hace de acuerdo a lo que se había conversado, es incorporar dentro de esta norma, dentro de este estatuto de protección al denunciante, a aquellas entidades, aquellas instituciones que no forman parte de la administración tradicional del Estado, sino que más bien de aquella que se denomina la administración invisible, ¿no? Que son entidades como las corporaciones municipales que tienen un estatus jurídico diferente y que por eso no estaban incorporadas dentro del concepto de órganos del Estado, pero que, por cierto, dado a la responsabilidad que tienen, se han incorporado, y eso es lo que aquí ya hemos aprobado. Se aprobó la mitigación en su inciso primero y después en las letras A y B, que precisa quiénes son los órganos que están incorporados en esto. Y estaba pendiente el inciso final y el artículo 14, que se deben entender en forma conjunta. Lo que dice este inciso final es que no se le aplican las protecciones, por así decirlo, que están establecidas en el título cuarto al personal que preste servicio en estas entidades, porque por su naturaleza no les son aplicados, ¿no? Aquí estamos hablando de un tipo de personal que tiene otras características y que por lo tanto aquellas normas que están establecidas para esta finalidad, como algún tipo de medida disciplinaria o traslado u otras, no les son aplicables porque son trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo. Y por lo tanto, esto es lo que dice este inciso. Y luego, para poder entenderse, el artículo 14, que es complementario, dice que aquellos trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo, que son aquellos que pertenecen a esta suerte de administración invisible, los que trabajan en las corporaciones, como dábamos en forma ilustrativa, se les aplicarán las disposiciones de ese código, es decir, todo lo que dice en relación con la protección propia de la tutela laboral, las responsabilidades que tiene en esta materia la División del Trabajo, y en fin, una serie de otras disposiciones que permiten garantizar la debida protección a estas personas que trabajan en esas condiciones. Por lo tanto, se incorporan como personas que tienen derecho a ser protegidas en su calidad de denunciante, pero no con las mismas garantías que están establecidas para el personal propio de los órganos del Estado, sino que atendidas sus características jurídicas y a donde no les es aplicable lo tradicional o lo típico del estatuto de los trabajadores del Estado, de los funcionarios públicos, se les aplican las normas que les corresponden en el ámbito del Código del Trabajo, que garantizan ciertamente una debida y adecuada protección. Eso es lo que faltaba por resolver de la indicación del Ejecutivo. Muy bien, gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra. Diputado Ilavaca, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Claramente es un avance el que logremos incluir a esta parte de la administración que el ministro ha denominado como la administración invisible. Y eso yo creo que ya es un avance. Pero no puede ser avance de que hoy día a los funcionarios que laboran en esta administración invisible, que si bien en términos administrativos están regidos por el Código del Trabajo, son funcionarios que desarrollan acción pública, no se le entregue ninguna herramienta de protección, porque quedan en la indefensión. Entonces, ¿qué motivación va a tener un funcionario que trabaja en esta administración invisible para denunciar si lo van a despedir? ¿Y qué le decimos nosotros? ¿Sabe qué? Váyase por las reglas generales, Código del Trabajo, vaya y reclame tutela y reciba la indemnización que tenga que recibir. Porque si ese trabajador lleva menos de un año, va a terminar despedido sin ningún peso. Entonces, ¿qué motivación va a tener ese trabajador de denunciar si lo que queremos es denunciar aquellos actos de corrupción que existen al interior de este tipo de organismos? Y como tienen mayor liberación respecto a saltarse los procesos administrativos, y recordemos que esta administración se salta esos procesos administrativos, se libera del mercado público, se libera de muchos de los del entrame burocrático que tiene la administración,
y es utilizado por los gobiernos regionales, por las municipalidades para eso, traspasándole muchos recursos para enfrentar su función, es que creo que la aplicación del título cuarto al personal respecto a aquellos funcionarios que denuncian debe aplicársele tal cual se le aplican a los demás funcionarios. Y ojo, cuando hablamos del título cuarto, que no le van a ser aplicable la disposición, también se incluye en este título el deber de denuncia, ¿ya? Entonces, no solamente son las medidas preventivas de protección, porque el primer artículo del título cuarto habla específicamente del deber de denuncia del personal. Pero este deber de denuncia necesariamente debe atraer aparejado algún tipo de protección para que efectivamente exista alguna motivación para la denuncia. O si no, insisto, vamos a tener a muchos trabajadores despedidos que vayan a reclamar al Tribunal del Trabajo. Hoy día, de hecho, los tribunales de trabajo están enviando audiencias para 6, 7 meses más porque no están funcionando al 100%. Entonces creo que sería interesante, señora presidenta, que esta disposición se le aplique también a ellos. Gracias. Gracias, diputado Lavaca. Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez. Gracias, presidenta. Bueno, coincido en gran parte, coincido con lo que el diputado Lavaca ha señalado por su intermedia, presidenta. Me parece importante destacar lo último respecto de que las medidas de protección, claro, cumplen un fin primario y lógico que es proteger a los denunciantes de amedrentamiento, pero también cumplen un fin secundario de darle seguridad para denunciar, como ha señalado el diputado Lavaca, son una forma de hacer efectiva la denuncia. Entiendo que el gobierno pueda plantear que estas medidas, como están planteadas hoy, resulten incompatibles, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para lograr su compatibilidad, si no el objetivo de la norma pierde sentido, y esto me preocupa especialmente en materia justamente municipal. Hay zonas muy grises de la acción, digamos, entre la municipalidad y las corporaciones municipales, y tener algunos funcionarios protegidos y a trabajadores sin protección evidentemente incentiva que se usen a trabajadores de las corporaciones para cometer actos de corrupción incluso. Además, también lo señalaba el diputado Lavaca, presidenta, pero el gobierno argumenta que los trabajadores del Código del Trabajo ya están protegidos por el mismo código, tienen la posibilidad de demandar tutela, despido injustificado o acciones constitucionales. Pero hoy día un juicio laboral está tomando más de un año, y si le vamos a pedir a los trabajadores que efectúen esa denuncia, teniendo que luego enfrentarse a un juicio laboral me parece que en realidad es no darles absolutamente ninguna garantía. Yo insisto, entiendo el término de la incompatibilidad normativa que hoy día podría generar, pero me parece que más bien el trabajo debiese estar enfocado a empujar dicha compatibilidad, si no, insisto, esta legislación esta norma, digamos, va a perder posibilidad ejecutiva, y en particular respecto de las corporaciones y municipios me preocupa especialmente este estado de desprotección en el que los dejamos. Muy bien, gracias, diputada Pérez. ¿Hay alguien más que requiera la palabra? El señor ministro está levantando la mano. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, presidenta. Yo entiendo naturalmente la inquietud de los diputados Lavaca y la diputada Catalina Pérez, porque estamos todos trabajando para construir un estatuto que efectivamente proteja a los trabajadores que están en el ámbito del Estado, cumpliendo funciones públicas, cuando estos hagan denuncias. Y el hecho de que estemos haciendo un régimen distinto para este tipo de trabajadores, por ejemplo, trabajadores que están en una corporación municipal, como hemos dado por la vía del ejemplo, es porque no es que uno no quiera darle la protección que se le está dando a los otros, sino que porque no es viable desde un punto de vista de su naturaleza jurídica. La Contraloría no tiene las mismas posibilidades de tomar medidas respecto de ellos como las puede tomar respecto de otros funcionarios públicos en organismos del Estado. Y tampoco esto significa que no tengan una protección, porque la tutela laboral, las responsabilidades que tiene la Dirección del Trabajo y otros organismos del Estado permiten garantizar una debida y adecuada protección. Hay, por lo demás, algunas indicaciones que han presentado algunos parlamentarios
la indicación número 53, que busca incorporar esta misma lógica de protección a los trabajadores, porque es cuando corresponde aplicar esas mismas normas y esas mismas disposiciones, dada la naturaleza específica de estos trabajadores. Y yo quisiera, si usted me permite, Presidenta, pedirle que a Felipe Rayo pudiera complementar con algunos antecedentes más precisos del fundamento de lo que nosotros estamos planteando y al mismo tiempo demostrar cuáles son las específicas formas de protección de estos trabajadores en caso de que emitan una denuncia, porque por cierto van a tener también protecciones al respecto. ¿Si le parece, Presidenta? Por cierto, ministro, tiene la palabra la asesora. Por su intermedio, Presidenta, tratando de no reiterar lo que ya explicó el ministro, queremos hacer énfasis en que efectivamente nosotros tenemos o sea, la administración invisible tenemos una parte de la administración que se rige por un estatuto completamente distinto y que tiene, por tanto, peculiaridades que no las tiene un funcionario público de la administración. Y eso es lo que explica las medidas de protección preventivas del artículo 8º, que serían aplicables solamente al personal de la administración del Estado y no a un personal que se rige por Código del Trabajo. Eso quiero poner énfasis que estamos hablando principalmente del artículo 8º. O sea, el personal de la administración invisible que hace una denuncia a través de este canal también tiene derecho, por ejemplo, a la reserva de identidad, como cualquier otra persona. O también, con algunas modificaciones al 11, también podría allí ampararse en un reclamo posterior. Pero las medidas del artículo 8º dicen relación con características que suponen la existencia de una carrera funcionaria, la existencia de procedimientos disciplinarios administrativos, entre otras cosas. Por ejemplo, si uno ve los literales A y B, que dicen no ser objeto de medidas disciplinarias o suspensión del empleo o destitución, o el literal B, no ser objeto de medidas disciplinarias distintas a las previstas en el anterior, claro, supone, por un lado, que los funcionarios públicos sí se encuentran sujetos a un régimen disciplinario, régimen que no tienen las personas sujetas a Código del Trabajo. Por otro lado, otra diferencia muy importante, los trabajadores sujetos a contrato de trabajo tienen estabilidad laboral. Esa es una característica que normalmente no tienen los funcionarios públicos, quienes se desempeñan a contrato y en calidad de honorario no gozan de esta estabilidad laboral. Y por tanto, entonces, es coherente con esa necesidad lo que se establece respecto al literal B. Sigamos. Dice la medida C, no ser trasladado de localidad o de la función que desempeñare. Claro, mientras que en el Código del Trabajo, según el artículo 10, la determinación de las funciones y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse constituye una cláusula mínima del contrato de trabajo, que se puede modificar, pero con muchos controles. Respecto de el personal sujeto al estatuto administrativo, es una obligación del funcionario cumplir las destinaciones y las condiciones de servicio que disponga la autoridad competente. Respecto de un funcionario público, es completamente válido que lo manden, por ejemplo, a la región de Arica a cumplir una destinación. Son lógicas distintas. Por tanto, como puede verse, la exclusión de la aplicación de este precepto no tiene por objeto dejar a los trabajadores en una situación de precariedad respecto a los funcionarios del Estado, sino por el contrario, corregir situaciones de precariedad que afectan especialmente a estos últimos, los funcionarios públicos, y respecto a los cuales el Código del Trabajo ya contempla mecanismos para evitar la ocurrencia de estas irregularidades. Si nosotros vemos la legislación laboral, además de la tutela o la vigilancia administrativa que está a cargo de la Dirección del Trabajo, tenemos diversas acciones judiciales que tienden a tutelar al trabajador de posibles actos de represalia. La que más se nos viene a la cabeza, y respecto a la cual los funcionarios públicos también han tenido cabida por una interpretación jurisprudencial,
pero que respecto a los trabajadores del Código del Trabajo les aplica sin ninguna duda, es la tutela laboral. Y la tutela laboral, si ustedes revisan el artículo 485, dice expresamente que procede, se entenderá que aplica respecto de las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora y la dirección del trabajo. Esa mención expresa a actos de represalia que está presente a propósito de la tutela laboral, incluso en este proyecto de ley, se intenta reforzar a través de algunas indicaciones parlamentarias del diputado Matías Walker, entre otros. Por tanto, lo que demuestra que efectivamente ese es un canal idóneo. Anterior, además, sin perjuicio de otras acciones que también están presentes en el Código del Trabajo y que sirven también para reclamar contra este tipo de actos de represalia, por ejemplo, con motivo de un despido, donde la persona podría hacer valer, por ejemplo, la acción de despido injustificado, y además de obtener la indemnización que corresponda, con el aviso previo, obtener el recargo correspondiente. O si la persona está siendo objeto de un hostigamiento permanente, acoso laboral, acoso sexual, puede incluso provocar el despido indirecto. Y todas estas acciones se pueden incluso presentar de modo conjunto, sea de forma conjunta o subsidiaria una de la otra. Por tanto, lo que queremos de alguna forma dejar en claro es que la legislación laboral ofrece instrumentos de tutela que en ningún caso son menos, al contrario, son buenos instrumentos, en una judicatura además especializada y muy tutelar. ¿Sí? Con esto termino nada más. Si nos enfocamos en las características de la acción de tutela, para darles algunos elementos, esta es una acción que tiene una legitimación activa mucho mayor, o sea, no es necesario, conforme al artículo 486 del Código del Trabajo, que quien ejerza la acción sea el trabajador necesariamente, puede serlo, pero también lo puede hacer una organización sindical que posea un interés legítimo, la inspección del trabajo o cualquier otro trabajador Un elemento muy importante, existe la tutela anticipada respecto de la acción de tutela laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas yo presento una acción de tutela, no tengo que esperar todo el procedimiento se conoce que es en única instancia, un procedimiento rápido, sino que el tribunal, en la primera resolución que dicta, si reviste los elementos de gravedad suficientes, puede suspender los efectos del acto impugnado. Por último, otra característica de la acción de tutela importante o a destacar es lo que hoy día se conoce como la carga dinámica de la prueba. Como dice la doctrina, en base al artículo 493 del Código del Trabajo, basta un indicio de prueba para que se estime que está suficientemente probado por el trabajador o la persona afectada que el acto es infundado o carente de motivación, teniendo que explicar el denunciado, o sea, el empleador, los fundamentos de la medida que adoptó en relación con el objetivo de ella. Se invierte y básicamente con una explicación medianamente razonable en la demanda es, digamos, el acusado de infringir los derechos fundamentales de los trabajadores, en este caso, de cometer un acto de represalia, el que debe acreditar que su decisión no era tal. Entonces, solo eso para que lo tengan presente. Por un lado, las medidas del artículo 8 responden a particularidades propias del estatuto administrativo que no son replicadas respecto de un trabajador sujeto a contrato de trabajo, y por otro, los trabajadores sujetos a contrato de trabajo tienen mecanismos bastante idóneos. En este proyecto se proponen reforzar la legislación laboral, principalmente la tutela laboral. Eso. Muy bien.
Gracias. ¿Sabe qué? Quiero proponerle algo a la comisión porque creo que no vamos a llegar a acuerdo en esto sobre los fundamentos que nos señalan y me gustaría dejar pendiente el 13 y 14 para que trabajemos algo en conjunto la comisión y que, si el Ejecutivo le parece, podamos también ir abordando. Aquí quedan fuera los de las corporaciones municipales y otros que estamos también compartiendo acá. Entonces, si les parece dejar pendiente el 13 y el 14 y seguir y avanzando, porque no, hoy día, con lo que se ha presentado y lo que se está argumentando, no vamos a llegar a acuerdo, porque difiere de lo que muchos pensamos que debe abordar este estatuto. ¿Les parece dejarlo pendiente? Diputado Trisotti tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo no sé si puede ayudar a resolver el punto que se ha planteado acá, que partió el diputado Ilavaca, con una indicación que presentamos con los diputados Longton, Molina y Luc, para poder establecer de manera expresa de que incluir de manera todas las personas que han sido contratadas a honorario, donde la idea, de acuerdo al tenor de nuestra indicación, es poder aplicarles el inciso final del artículo 11 que se refiere a la alegación de represalia, en todos aquellos casos de que ellos hayan efectivamente hecho una denuncia fundada. Por lo tanto, en una indicación posterior, nosotros, si es que después la discutimos y la tienen bien a aprobar, estaría un poco resuelto toda la enorme cantidad de funcionarios de los distintos servicios públicos que, si bien están sujetos al estatuto administrativo, no son ni de contrata ni de planta, sino que lo hacemos extensivo específicamente también a los que están contratados a honorario, con la imposibilidad de poder despedirlos por el hecho de haber hecho una denuncia donde se tiene que respetar estrictamente el plazo pactado. Yo creo que esa indicación que viene posteriormente puede zanjar muchas de las inquietudes que son las que se han puesto ahora sobre la mesa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Tiene la palabra el diputado Ilavaca. Sí, presidenta, comparto la posición que usted plantea en la comisión. Yo creo que estos son de los artículos medulares del proyecto, toda vez que en la instancia donde mayor nivel de corrupción pueden ocurrir, toda vez que quedan al margen de los requisitos administrativos que establece la burocracia administrativa, es específicamente las corporaciones municipales, corporaciones de desarrollo regional o las corporaciones regionales. Entonces, tenemos que buscar alguna medida para que esta norma en aquella instancia sea efectiva. Y esa efectividad requiere protección al denunciante. Y hoy día lo que señala el asesor del ministro no es protección, digamos las cosas como son. Yo creo que es abogado la persona que acaba de hablar y debe conocer en qué terminan los juicios laborales en nuestro país. En este país tenemos graves problemas respecto al mercado laboral y a las normas de protección laboral. Y lo que más puede obtener este trabajador, claro, se le puede determinar que gana la tutela, que existió una actitud lesiva a sus derechos, pero va a terminar con una indemnización de por año de servicio. Y si este trabajador lleva un año trabajando, o si tiene 6 meses, ¿qué va a pasar con él? No va a denunciar nada. Yo lo que invito, señora presidenta, es que efectivamente trabajemos en pos de una norma que busque la protección especial a estos trabajadores y que el Ejecutivo, porque yo entiendo que el Ejecutivo lo que quiere aquí es ampliar el marco de denuncia para que la corrupción en Chile cese. Y si queremos que la corrupción en Chile cese, tenemos que darle protección a todos los trabajadores para que presenten esta denuncia. Si no, vamos a hacer una norma que en definitiva no va a servir de mucho. A ver, ahí está. Muy bien, ¿les parece entonces? Posponemos esta discusión y con los antecedentes, ¿cierto?, que ha dispuesto el diputado Trisotti, Ilavaca y otros, trabajamos con nuestro equipo y intentemos llegar a algo mucho más concreto que considere los tiempos también, porque creo que no es menor. O sea, la tutela puede demorarse mucho y la persona va a quedar en la indefensión. ¿Qué mecanismos tiene? ¿Les parece? Muy bien, no hay nadie que se oponga. Se quedan pendientes y seguimos en el comparado. Presidenta, pasamos entonces ahora siempre dentro de la página 30, el título quinto, disposiciones adecuatorias, y la primera modificación es al estatuto administrativo, contenido en la ley 18.834. El artículo 13 del mensaje propone las siguientes modificaciones. Primero, al artículo 61, que trata de las obligaciones de cada funcionario.
letra A, para sustituir el literal K, por el siguiente: denunciar con la debida prontitud ante el Ministerio Público, las policías o ante cualquier tribunal con competencia criminal los hechos de los que tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistieran caracteres de delito. Después, para intercalar un literal L nuevo que dice así: denunciar con la debida prontitud ante la autoridad competente los hechos de que tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistieran el carácter de faltas administrativas o infracciones disciplinarias, especialmente aquellas que contravengan el principio de probidad administrativa. Ahí está. Sí. Muy bien. Sí, esas son las modificaciones del artículo 60. No hay palabra solicitada. ¿Les parece someter a votación? No tiene indicación. ¿Les parece? No hay nadie que vea en pantalla que quiera pedir la palabra. El ministro... 1, 2, 3. Se acuerda por unanimidad. ¿Sí? No, pero tengo que tomar la votación. Pero revisemos lo que están presentes Sí. ahí. Mira, los voy nombrando ya para que lo anote la secretaria, para que avancemos. Diputado Leonardo Soto, diputada Andrea Parra, diputado Berger, diputada Catalina Pérez, diputada Cari Luc, diputada Marcela, diputado Renzo Trisotti, ¿cierto? Y los que estamos acá presentes, que está el diputado Mellado, diputado Longton, diputado Ilavaca, diputado Walker y quien habla, diputada Pérez. Y también está el diputado Molina, eso usted lo escuchó, ¿verdad? Sí. Ya. Eso sería para la secretaría. Seguimos. Artículo 90. ¿Me ayudo? Artículo 90. Ahí está, ya. Artículo 90, a la expresión, ahí estamos. Página 33 Artículo al 90 final. del Estatuto Administrativo. Sí. Para reemplazar el encabezado. Bueno, es una de adecuatoria. Adecuatorio. Solamente. ¿Les ¿Por parece el mismo quórum? por el mismo quórum? Muy bien. Se aprueba. 35. A ver. Página aquí- 34. Sí, es que aquí hay una indicación en la tercera columna para agregar al literal A un inciso segundo del siguiente tenor. Letra A del Estatuto Administrativo. Muy bien. ¿La leo? Diputados Longton, Luc, léala, Sí. señor secretario, y vamos a ofrecer la palabra por Ya. si alguien puede. Tratándose de las personas contratadas a honorarios, regirá lo dispuesto en el inciso final del artículo 11 de esta ley. Sin embargo, no podrá ponerse término anticipado a su contrato por el hecho de haber denunciado fundadamente y con prueba suficiente que acredite sus afirmaciones respecto a la existencia de algún acto o irregularidad de las previstas en la letra K del artículo 61, que hubiere presenciado o de los que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, caso en el cual la vigencia del contrato se sujetará al plazo acordado en su contratación. Gracias. Diputado Longton, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, a ver, es muy simple la explicación. Los contratos honorarios se rigen por la letra del contrato y el artículo 11 lo que establece es que se tiene que respetar lo establecido en el contrato. Por lo tanto, se podría dar término anticipado perfectamente, porque se rige por las reglas del Código del Trabajo. Y lo que nosotros queremos es elevar la protección a la misma calidad que tiene un funcionario público. En este caso es que si denuncia alguna irregularidad de las que vimos recién, de la letra K del 61, no se le pueda poner término anticipado al contrato y se tenga que respetar el plazo de término del mismo. Eso, Presidente. ¿Está bien? Muy bien. El diputado Trisotti. Gracias, Presidenta. No, complementando lo que dice el diputado Longton y tal como lo planteé en la discusión anterior,
La idea de este proyecto siempre ha sido y se ha circunscrito a los funcionarios públicos que están regidos por el estatuto administrativo, tanto de planta y de contrata. Y lo que pretendemos es poder ampliar esta protección a la realidad de a lo menos el 35% de los funcionarios públicos que hoy día están a honorario y que en definitiva puedan denunciar. Entonces, por lo tanto, tal como se ha señalado acá, la idea es poder evitar que se ponga un término anticipado al contrato donde se tiene que respetar el plazo de vigencia del mismo, y eso en definitiva es la protección que hemos estado discutiendo y que impidió haber aprobado los artículos anteriores. Por eso yo hice mención a esta misma indicación, porque creo que puede salvar en definitiva esa inquietud legítima que tienen varios otros diputados. Gracias, presidente. Diputado Ilavaca. Presidente, yo comparto el fondo de la indicación porque creo que va bien orientada, ¿ya? Porque efectivamente es una herramienta. Pero recordemos que la administración pública, sobre todo los contratos honorarios, que son un porcentaje alto, y el diputado Tizotti tiene razón, son cerca del 35% y más, ¿ya? Queda circunscrito en el plazo de un año. Porque tengan la seguridad de que ese trabajador que denuncia no le van a renovar su contrato honorario. Y muchas veces esas contrataciones honorarias no son por un año solamente, vienen de años y años y años, y todos los años le renuevan el contrato. Entonces, al final del día, resulta ser una medida eficiente para la protección del trabajador. Ahí me caen mis dudas, ¿ya? Yo insisto, yo comparto absolutamente la idea de fondo porque está muy bien orientada. Es lo que tenemos que hacer, tenemos que cuidar a aquellos trabajadores que se han atrevido a denunciar un hecho de corrupción, que es un tema muy complejo, y lamentablemente muchas veces en el ámbito de las relaciones contractuales dentro de la administración pública, el pobre trabajador que denuncia termina siendo perseguido y termina siendo sancionado, y en este caso tenga la seguridad de que al terminar su contrato honorario a final de año, porque se le debe renovar, no va a ser recontratado. Gracias. Me disculpan, voy a tomar la palabra como diputada. Yo creo que sí, que hoy día tampoco podemos ir contra cómo está contemplado el honorario. O sea, reforzar por esta ley también sería extraño, pero quizás podría ser que probemos esto, y si es necesario reforzar el otro, en lo que quedó pendiente, quizás se pueda hacer. Yo creo que no afecta, creo que aporta esta indicación propuesta por los diputados. No sé si les parece someter a votación, y después, en lo que nos queda pendiente, si es necesario reforzar la condición de funcionario, cualquiera sea, ¿cierto?, se refuerza de alguna manera con los incentivos propios para resguardar. ¿Les parece? Muy bien, vamos a someter a votación. No veo palabra solicitada. El ministro está levantando la mano. Perdón, ministro, tiene la palabra. No, muy breve, presidenta, para apoyar esta indicación, porque de alguna manera limita estas facultades exorbitantes que tiene la administración en materia de término anticipado de estos contratos. Por eso nos parece razonable esta materia. Enseguida, yo entiendo la inquietud que levanta el diputado Ilavaca, presidenta, pero de alguna forma no tiene mucha solución, porque los funcionarios los funcionarios honorarios, me refiero, tienen por definición un contrato de esas características. Hay muchos, y probablemente es una cierta anomalía, porque son personas que están por años a veces, pero su contratación es anual. Yo creo que no podemos resolver ese problema ahora, porque no podríamos darle a través de una indicación de este tipo ¿cómo decirle?, una protección indefinida en el tiempo cuando su contrato tiene una duración limitada. Es así, es una de las muchas incongruencias probablemente de nuestra administración pública. Por eso que la indicación está bien construida. Solo, presidenta, y también era importante para aclararlo, recién se aprobó una letra L que está vinculada con este tema, y por lo tanto yo pediría que a esta indicación, que se refiere a alguna de las irregularidades de las previstas en las letras K, se agregue también IL del artículo 61 para no dejar esa letra ya aprobada afuera y que dice relación con esta misma protección que debe ser incluida. En otras palabras, sugerimos aprobar esta indicación, solo agregándole en su texto, cuando dice de las previstas en la letra K y L del artículo 61, para que quede coherente con lo que ya se ha adorado en la comisión.
Entendemos, ministro, muy bien. Mire, lo que vamos a someter a votación esto, facultando a la Secretaría para que realice las correcciones. ¿Les parece? Adecuatoria. Muy bien, ¿hay alguien que se opone? ¿Se abstenga? Se aprueba por unanimidad. Le voy a manifestar. Está Andrea Parra. Ya, perfecto, lo mismo. Sigamos. Sigamos, señor secretario. Entramos aquí en las modificaciones del estatuto administrativo propuestas por el otro proyecto de ley, la moción, al artículo 90A del estatuto administrativo. Página 35. El boletín 13.115 propone reemplazar el actual literal B, que está ahí al lado, no ser trasladado de localidad o de la función, etcétera, por el siguiente texto: no ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren sin su autorización por escrito durante el lapso a que se refiere a la letra precedente. Así mismo tendrán derecho a solicitar su traslado de la localidad o de la función que desempeñaren, especialmente cuando la denuncia se haya realizado en contra de un superior jerárquico. Respecto de ese texto de la moción, se presentó la indicación número 36 de la diputada Hernando para reemplazarlo, lo que acabo de leer, por lo siguiente: no ser trasladados de localidad o la función que desempeñaren sin su autorización por escrito durante el lapso a que se refiere a la letra precedente. Asimismo, tendrán derecho a ser trasladados. Ese es el gran cambio de un texto a otro. En vez de solicitar su traslado, a ser trasladados de la localidad o de la función que desempeñaren, especialmente cuando, y sigue igual. Muy bien. Muy bien, no hay palabras. Sí, el ministro está pidiendo la palabra, no hay palabra, diputado. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Esta indicación de la diputada Hernando, que permite abrir el espacio al traslado, ¿no?, en ciertas circunstancias como las que se señalan, está también recogida en la indicación número 39. Y sugerimos, presidenta, por la misma razón, que se vean en conjunto, particularmente porque si bien ambas indicaciones recogen este concepto, el derecho a ser trasladado, nos parece que la indicación 39 es más completa y por lo tanto nosotros sugeriríamos que se aprobaran las dos, en el entendido de que el texto que queda es la de la indicación 39 por su mayor amplitud, por ser más completa. En ese sentido, por cierto, habría que aprobar también la 36 porque contiene la misma idea de legislar. Sin embargo, en su texto y redacción deberíamos quedarnos con la 39, en nuestra opinión. Muy bien, estamos en revisión aquí desde la Secretaría para hacer compatible y someterlo como usted nos propone. Quiero hacerles el siguiente alcance a los miembros de la comisión y al ministro. La indicación 39 no se limita, digamos, al tema que se acaba de abordar, sino que reemplaza en su integridad el texto de la moción, los 3 numerales del artículo único de la moción, para tenerlo presente. Por eso dice que se apruebe con la de la diputada Marcela Hernando, o sea, la diputada Hernando, que es la 36B, que se aprueben en conjunto con el texto único. Vean la de la Marcela Hernando. Sí, Marcela Hernando está la 36. Ajá. Sí. Sí, pero la 39 reemplaza todo el texto de la moción. Es el alcance que tiene. Los numerales 1, 2 y 3. Entonces tal vez convendría que se aboquen derechamente a la indicación 39. Claro, la 37 es lo mismo. Claro. Ya. Entonces, ¿les parece? ¿Ministro quiere la palabra? Sí, ya. Solo para precisar, como bien alcanza el secretario,
que lo que nosotros estamos valorando de la indicación 39 no es el reemplazo de los numerales 1, 2 y 3, sino que agregar al literal B, como dice el inciso segundo de esta indicación, este texto que aquí se señala, que es el que a nosotros nos parece válido, y ese texto incorpora el concepto de derecho a traslado de la indicación 36 de la diputada Hernández. Ya. Lo que está proponiendo es que se apruebe la indicación 36B más el segundo párrafo, ¿cierto? Donde dice agregues el literal B del artículo 90. Eso es lo que está proponiendo el ministro, ¿verdad? Y que busquemos un... Lo que pasa es que no está la diputada Hernando, Sí. porque si no podríamos pedirle que pudiéramos retirar y hacer una nueva. Entonces, la dejamos pendiente y mandatamos para que el Ejecutivo nos traiga una propuesta, ¿les parece? Señor ministro. Presidenta, si se aprueba la indicación 39 como un agregado al literal B, no como un reemplazo de los numerales 1, 2 y 3, sino que solamente esa, ¿no? Agregas al literal B, podríamos nosotros aprobar esa 39 y yo no sé cuál es la forma como en la Cámara opera, perdón mi experiencia. Entendemos. Mire, ministro, le propongo, tenemos al diputado Longton acá, ya que es parte de la otra, que en el fondo sería reordenar la 39 sacándole el primer párrafo y agregar lo que señala el ministro. Exacto. Y la indicación 36 queda subsumida en la indicación 39, por lo tanto se da por aprobada en general, pero no en su contenido, porque este se subsume dentro de la indicación 39. Diputado y la vaca. Presidenta, ambas indicaciones son absolutamente similares. Una que está más redactado, mejor desarrollado el procedimiento. Entonces, aprobemos los dos, que son muy similares, y dejemos al secretario que en definitiva pueda unificarlas, son idénticas. Ya. Muy bien, más sencillo. Bien, diputado y la vaca. En el fondo, eso es lo que nos está pidiendo el ministro, pero yo creo que ya el secretario entendió que está la voluntad unánime de la comisión de aprobar, refundir, y usted, en el fondo, deje de la mejor manera el texto. Sí. Se faculta entonces a la Secretaría para la correcta transcripción del articulado. Muy bien, no hay nadie que se oponga, se abstiene, se aprueba por unanimidad. Las dos, 36 y 39. Volvemos al 37, ¿verdad? ¿Estamos, secretario? El 37. La indicación 37, Presidenta, se refiere incide en el numeral 2, que fue... ¿Que se deja pendiente? No, que fue absorbida por la 39. Abducida. Ya. Incluida, incorporada. Ya, entonces tendríamos que rechazarlo porque no está la diputada. Rechazar, ¿Ya? ¿Les parece? Lo rechazamos. No hay nadie que se opone, no hay nadie que se abstiene. Diputados, se rechaza. Junto con el numeral. Así es, se rechaza el numeral, la indicación 37. Y la 38. Y 38. ¿Ya? Porque quedan incorporados. Claro. ¿Ya? Muy bien. Se aprueba por unanimidad. Se rechazan por unanimidad. Ya, seguimos. ¿Presidenta? Sí. ¿Quién pidió la palabra? Disculpe, diputado Trisotti. La indicación siguiente, la 38, es exactamente lo mismo, fue incorporada ya en la 39 que aprobamos, por lo tanto no sé si tienen a bien, ahí veo al diputado Molina, Longton, Lux, si la podemos retirar. Ya lo rechazamos. O lo pueden retirar, como quieran. No, la 38. Los dos.
Ambas. Las dos. Lo que pasa es que a lo mejor se cortó algo en la transmisión, pero eso es lo que sí. se transmitió. ¿Ya? Sí, solo escuché la 37, perdón. Sí, no, están rechazadas 37 y 38. Muy bien, seguimos. 40. Y 300. Habría que entonces rechazar también el numeral 3 del artículo único de la moción, que se refiere al incorporar una letra D. No, esto es de la moción. De la moción. La cuarta que tiene usted ahí. Sí. Que incorpora una letra D porque en la medida que se aprobó la 39, que reemplaza, digamos, todo el texto de la moción, tendría que rechazarse. Se aprobó el texto. A ver, pero se aprobó la 39 en el entendido que sustituía el texto completo de la moción. Pero eso no significa que no podemos incorporar algo más. Sumarle algo más, dependiendo de... A ver, ¿puede explicarnos bien esta indicación para ver? Ahora pasamos a la correcta, ¿no? Sí. Por el secretario que dijimos que esta parte de reemplazar los numerales 1, 2, 3, 1 bajo, no dice, estaba la 36, la 39, y eliminábamos esta parte porque viene a complementar, pero no necesariamente podemos seguir agregando cosas. O sea, no podemos seguir nosotros. Entonces, pero la 31 estaba bien y la que rechazamos así que estaba bien, ¿verdad? Entonces, veamos este número 3. Ya. Tiene la palabra el señor secretario para incorporar la letra D, página 39, del siguiente tenor. En aquellos casos en que los hechos denunciados hayan implicado un detrimento del patrimonio fiscal, el funcionario público denunciante tendrá derecho a ser ascendido a la lista número 1 de la distinción y en el caso de ya encontrarse en la lista número 1, a ser ubicado en el primer lugar de su escalafón con el fin de tener prioridad a la promoción de ascenso respectivo al siguiente escalafón. Este derecho solo operará respecto del primer denunciante y siempre que haya aportado antecedentes precisos, comprobables y suficientes para la investigación penal. Y hay una indicación número 40 para sustituir el literal D que acabo de leer por el siguiente. En aquellos casos en que los hechos denunciados hayan implicado un detrimento del patrimonio fiscal, la funcionaria o el funcionario público denunciante tendrá derecho a que se le otorgue una anotación de mérito en el factor que corresponda que mejore su calificación en el año o periodo en que se haya acreditado ese detrimento, siempre y cuando haya aportado antecedentes precisos, fundados, comprobables y suficientes para la investigación o persecución penal. Esto opera solo para los que funcionarios públicos que siguen carrera funcionarios. Sin duda que los otros no están a un sistema de evaluación. Sí, claro. Muy bien, ofrezco la palabra en esta indicación para quienes la presentaron, diputado Longton, diputado Trisotti, Luke, porque si no, de lo contrario, vamos a votar. ¿Ya? ¿Votamos? Ya, diputado Longton. ¿El Ejecutivo está pidiendo la palabra? Muy bien. ¿Vamos a dar la palabra primero al diputado Longton o prefiere que escuchar primero al ministro? Escuchamos al ministro y luego damos la palabra a los diputados y diputadas. Gracias, como usted quiera, Presidenta, en el orden que sea. Solamente para manifestar que nosotros consideramos que este número 3, que contiene esta letra D, tiene, en un cierto sentido, por buscar un incentivo, una situación compleja, porque le da, por así decirlo, un exceso de beneficio a aquellos funcionarios
que tienen conocimiento de una situación, dejando a los que no tuvieron esa información en una situación de desmedro, de desventaja respecto a aquel que hizo uso de la denuncia. Por eso nos parece más adecuada la indicación 40, que lo que plantea es una anotación de mérito en el factor que corresponde. Nos parece más acotada, más precisa y más adecuada. Y en ese sentido, nosotros somos partidarios de rechazar el número 3, pero sí de aprobar la indicación número 40, que contiene un incentivo adecuado sin generar una desventaja con respecto de otros funcionarios que no han tenido acceso a la información que sí tenía el denunciante. Muy bien. Si les parece, diputado Alonso tiene la palabra. ¿O se queda con la defensa del mismo? No, gracias, presidenta. Sí, bueno, en la misma línea. Lo que pasa es que la indicación, que creo que es del diputado Hernández, el proyecto C, señala los hechos denunciados. Entonces, solamente por denunciar hechos, tú vas a tener un derecho preferente sobre otra persona que está en la misma carrera funcionaria. Entonces, eso puede generar un choque de derechos, quizá incluso derecho adquirido, en que una persona que tiene el legítimo derecho de ascender va a quedar postergada en su ascenso, producto de que otra persona está haciendo una denuncia que no sabemos también y no se ha comprobado la veracidad de esos hechos. Entonces, quizás puede ser un incentivo no adecuado y que puede generar problemas incluso legales y constitucionales, presidenta, en ese sentido. Entonces, a nosotros nos parece que es más adecuada la nuestra, en el sentido que establece una anotación de mérito que es personal, que es para el funcionario, y que en definitiva eso también lo puede beneficiar para el día de mañana poder ascender y tener una mejor calificación año a año, presidenta. Y no choca con los derechos de otros funcionarios. Muy bien, yo breve. La verdad es que lo que pasa es que usted ha dicho una parte de lo que señala la indicación, no está la diputada Hernando, pero para ser justo dice cuando haya significado un detrimento del patrimonio fiscal, no es por cualquier denuncia. Y además, abajo de esta indicación señala, y siempre que haya aportado antecedentes precisos, comprobables y suficientes para la investigación penal. Por lo tanto, no es solamente con la denuncia, y además solo para la persona que está denunciando, en primera persona, el primer denunciante, perdón. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Sí, lo que pasa es que si se pudiera una parte, ¿ya? Una parte de la diputada de la moción de la diputada Hernando, claro, puede ser constitutivo de que a una persona por denunciarlo lo asciendan a lista 1 de inmediato. El punto es que se puede unir con la otra moción, la otra parte, que en el caso que ya se encuentre en lista 1, es un premio colocarlo en primer lugar del escalafón con el fin de tener una prioridad. Pero el pasarlo, ascenderlo a lista 1 por el solo hecho de denunciar, yo creo que eso pasa sobre todo el resto del escalafón que también está postulando. Entonces, quizás solamente sacar esta parte de la diputada Hernández y colocarlo en la otra moción, donde hable de anotación de mérito, en el factor que corresponda, y si en caso de encontrarse en la lista 1, a ser ubicado en primer lugar. Gracias, diputado Mellado. La palabra al diputado Ilavaca. Sí, presidenta, yo comparto lo que acaba de decir el diputado Mellado, en orden a que efectivamente el obligar a través de esta norma, dejarlo en lista 1 de distinción y que quede en el primer lugar para la promoción de ascenso es un poco mucho, y en eso yo creo que compartir. Pero solamente entregarle una anotación de mérito también es un poco. Ya, entonces, tratemos de velar por confeccionar una norma que, ya, exacto, porque el Ejecutivo yo creo que entendió la idea y creo que va a compartir que efectivamente subirlo en lista 1 es mucho y lo otro es muy poco. Gracias. Mire, ministro, no sé si entendió la idea de la comisión. Encontramos en ambas indicaciones algo positivo y que se pueden complementar. ¿Es posible que usted nos pueda colaborar para la próxima reunión de la comisión? ¿Nos trae una propuesta? ¿Es posible? Si no, Bueno, presidenta, la verdad es que estas es una moción parlamentaria y es una indicación parlamentaria. No tenemos inconveniente en intentar una redacción si le parece a la comisión, pero tampoco queremos invadir la esfera de las atribuciones o de la autoría de los parlamentarios. Del diputado Alonso, por eso lo recogí. Pero no tenemos problema en colaborar si esa es la voluntad de la comisión.
Muy bien, ministro, con el ánimo colaborativo que ha sido esta comisión, le vamos a dar esa facultad, así que usted también la coge. Así que, si les parece, y luego aquí se va a analizar si lo importante es una propuesta. Muy bien, gracias, ministro. ¿Se acuerda? ¿Alguien se opone? ¿Se abstiene? Se acuerda. Pendiente entonces el numeral 3 y la indicación 40. Sí. Sí. Indicación número 41. Para agregar un literal E, que dice así: el funcionario que intervenga en algún hecho de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley número 18.575, no se le aplicará la sanción de destitución cuando aporte a la investigación antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los responsables. Ahí sigue. Para acceder al beneficio, quien intervenga en la transgresión deberá cumplir los siguientes requisitos: proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba suficientes para fundar una investigación o sumario administrativo. 2. No divulgar los antecedentes hasta que sea autorizado por el instructor del sumario de investigación. Y 3. Dejar de participar en la conducta denunciada. Muy bien. Sí. Tiene la palabra, perdón, secretario. La indicación número 42 de la diputada señora Marcela Hernández. También para incorporar un literal E. El funcionario público que sea coautor, cómplice o encubridor de alguna conducta susceptible de ser sancionada penalmente podrá obtener una exención o reducción de la sanción descrita en la ley cuando aporta al tribunal respectivo antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los demás responsables. Un breve paréntesis, esto se aprobó ya en el artículo, en una indicación que presentó usted con el diputado Walker, me parece, respecto al proyecto. Sí. Ahora esto está referido al estatuto administrativo. No sé si será conveniente reproducir esto en el estatuto administrativo. Ofrezco la palabra, señor ministro. ¿Tiene alguna...? Presidenta, sí. Nosotros queremos formular algunos alcances porque la indicación está expresada en términos muy generales que para que pudiera ser aprobada habría que acotarla en forma sustantiva porque tiene algunos reparos complejos que hacen difícil su aprobación tal cual. Si le parece, quisiera ofrecer la palabra, que le ofrezca a usted la palabra a Felipe Rayo para explicar un poco el alcance de este comentario. Ministro, vamos a darle la palabra, pero queremos que también precisemos, no queremos avanzar demos máximo 4 minutos. Sí, imagínese usted el interés nuestro de avanzar, así que lo vamos a hacer rápido. Por su intermedio, Presidenta, trataré de ser lo más breve. Creemos que la indicación 41, tal como está establecida, es un poco genérica. Por ejemplo, dice el funcionario que intervenga en algún hecho de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa. Recordar que las infracciones graves al principio de probidad tienen como única sanción la destitución del funcionario. Entonces, si no se acota, por ejemplo, el ámbito patrimonial, donde parece existir un interés social por establecer incentivos especiales para su detección a efectos de evitar un perjuicio fiscal, esto podría resultar beneficiado con esta medida que importa una sanción de menor entidad, por ejemplo, una suspensión en el empleo, el funcionario responsable de un acto de abuso sexual o acoso laboral, por ejemplo, un profesor o funcionario municipal de un DAEM que haya abusado de los alumnos. En estos casos, la destitución del funcionario está establecida también en protección de las víctimas. Y también cómo podría no ser de otra forma, o sea, en esas hipótesis donde tú tienes
una condena de abuso sexual, existen inhabilidades asociadas, inhabilidades a seguir trabajando con niños. Entonces, ¿cómo esa persona no podría ser destituida? Bueno, esos casos se podrían dar con esta redacción. Nosotros creemos que un objetivo similar de establecer una atenuante respecto de aquel que, participando en los hechos, denuncia y presta colaboración eficaz, la encontramos más adelante en las indicaciones 43 y en las indicaciones 50, que además son consistentes con la indicación 17, que ya fue aprobada respecto de este proyecto de ley, y que en general, por tanto, la 17 lo establece respecto de este estatuto, y la 43 y 50 hacen la misma enmienda, pero en las disposiciones pertinentes del Estatuto Administrativo y del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, donde según esto se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos en materia de investigación sumaria o sumario. Y se entenderá por cooperación eficaz, y bueno, ahí define qué es lo que se entiende por cooperación eficaz. En resumen, nos parece que el propósito está recogido, y ya fue recogido con la indicación 17, en las indicaciones 43 y las 50, y no producen estas situaciones complicadas que podría producir la 41 para casos de infracciones graves a la probidad administrativa, donde la única sanción posible es la destitución. Eso. Muy bien, gracias. Mire, lo que decía nuestro secretario y que está en la página 24, nosotros ya lo aprobamos en dilación compensada, ¿se acuerdan? En la ley. Entonces, no sé si también será tan correcto dejarlo también en el estatuto. Entonces, cuando deberían complementarse ambas legislaciones más que reforzarse. No sé si quizás démosle una vuelta, lo dejamos pendiente esta materia para tomar esa decisión, porque para qué vamos a aprobar dos cosas y si es que nuestro asesor, ¿cierto?, nos menciona, quizás en la próxima semana definimos. Igual le vamos a dar la palabra al diputado Ilavaca. Sí, Presidenta, y en este sentido tengo que compartir lo que acaba de decir el asesor, porque no solamente la indicación número 32 de los diputados Hernando, Pérez, Soto y Walker se establece una eximente o una reducción de responsabilidad, porque dice que el funcionario público que sea coautor, cómplice o encubridor de alguna conducta susceptible de ser sancionada penalmente podrá obtener una reducción de la sanción descrita en esta ley. Estamos hablando en el ámbito netamente penal, ¿ya? Esta norma. Pero la norma que estamos discutiendo en este momento dice relación al ámbito administrativo. Pero tal cual señala el funcionario que acaba de hablar, la indicación 17 que ya fue aprobada, que está en el 12 del comparado, de los diputados Alessandre y Luc, se estableció que se considerará circunstancia atenuante en el contexto de los procedimientos disciplinarios a que se pudiera dar lugar la interposición de la denuncia a que se refiere el artículo 2 de esta ley, la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados. Y ahí establece qué es cooperación eficaz. Entonces creo que ya está regulado con esto todo artículo, tanto en el ámbito penal, en la indicación que usted hizo referencia, y en la indicación del 17 en el ámbito administrativo. Muy bien, entonces lo podemos dejar pendiente porque lo contrario sería rechazarlo y a lo mejor como no está la diputada Hernando, quizás esperemos, dejemos pendiente y por último lo cerramos y lo rechazamos o ella lo retira en su minuto, ¿le parece? Ok. Pero mira, vamos a dejar temas pendientes igual, resolvamos aquello en el diputado Alonso. Sí, lo que pasa es que yo siento que tenemos, obviamente que al presentar las indicaciones nosotros no sabemos las indicaciones que se van a presentar antes. Sí, entonces, claro. Yo creo que hay muchos choques de indicaciones respecto a mismos temas. Lo mismo se señalaba usted, entonces creo que sería bueno dar una revisión y tener un texto consistente, porque no podemos tener... Yo entiendo que el 41 también se trató en otros lados de manera distinta, entonces la Muy verdad bien. que tendríamos... ¿Les parece que para la próxima reunión le pidamos a la Secretaría actualizar tal cual como estamos con Se ha aprobado. que hemos aprobado y lo que queda pendiente y que se toca, o que se relaciona, ya para que tengamos claridad y ojalá pueda ser la última sesión? Muy bien, seguimos entonces, se queda pendiente
Lo que es, nadie se opone, se aprueba esa fórmula. Quedan pendientes entonces. Sí. Las indicaciones 41 y 42. Avanzamos entonces a... Pasamos al numeral 3. Página 43. Sí. Ya. Artículo 90C. 90C del 90B, perdón. Incorpora un artículo 90C, sí. Al estatuto administrativo. Página 43, numeral 3, artículo 90C. ¿Puede leerlo, señor secretario? Sí. No serán aplicables los artículos 90A y 90B precedentes respecto del funcionario que realice su denuncia a través del canal de denuncias de la Contraloría General de la República establecido en la ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante. En dicho caso, serán aplicables las disposiciones contenidas en los títulos 2, 3 y 4 de dicha ley. Muy bien. No hay palabras solicitadas. Sí, diputado Mellado. Presidenta, solo una duda, no sé, como yo reemplacé hoy, y acá habla de denuncia escrita, firmada por el denunciante, estamos en otro tiempo. Yo creo que la denuncia debiera ser también online, ¿cierto? ¿Cierto? Electrónica o con firma electrónica, con no sé, distinta. Debería quedar redactado esa parte aquí en algún lugar, creo. O está atrás ya en algún otro artículo. No lo sé eso. Pero aquí veo en el artículo 90B esa parte, yo creo que habría que modificarla o arreglarla. Estamos en la letra 90C. Sí, lo que pasa es que el diputado Miguel Mellado se refiere al texto vigente en la letra 90B que dice que la denuncia debe ser fundada y cumplir ya. Domicilio denunciante. ¿Podemos hacerlo? Sí. Pero está muy bien, está bien, pero no... No, hay que hacer una indicación natural. ¿Me parece...? ¿Ah? A ver, diputado y la vaca. Sí, Presidenta, esta es una norma netamente adecuatoria que dice relación con que... Sí, la 90C. Sí, la 90C, sí. Porque además dice que no serán aplicables las normas del artículo 90A, y el 90A dice relación con los funcionarios que ejerzan las acciones que refiere la letra K. El artículo 61 tiene los siguientes derechos: no podrán ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión, no podrán ser trasladados, y todas estas materias claramente ya están reguladas. Entonces, por eso digo que es meramente adecuatoria. Muy bien, vamos a someter a votación entonces el numeral 3, artículo 90C. ¿Alguien se opone? ¿Alguien se abstiene? Se aprueba por unanimidad. ¿Necesita que le ayudemos, secretario? No, ya. Los mismos, me parece. Estamos. ¿Ha sumado una diputada? Que hacer una indicación. A ver, perdón, Carolina. Sí, solo se sumó la diputada Pamela Giles a la asistencia. Muy bien. ¿Aprobado? Aprobado. Muy bien. ¿Quiere la palabra la diputada Giles? Tiene la palabra. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. ¿Presidenta, me escucha? Sí, le escuchamos. Presidenta, solamente para decirle que le pido disculpas a la comisión por su intermedio y a usted por este retraso. Tuve un pequeño problema doméstico que está solucionado y me integro a la comisión. Muy bien, muchas gracias, diputada Giles. Diputado Mellado. Sí, Presidenta, muchas gracias. Bien, cuando lo redacte, volvemos, no hay problema. Si no a esta hora, puede ser para la próxima. Seguimos. Artículo, o sea, indicación. Sí. Página 46. ¿Y la 45? Perdón, 43. Sí. Número 43. Sí, perdón. Columna, tercera columna.
para incorporar al artículo 121 un inciso final que dice así: se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos en materia de la investigación sumaria o sumario. Se entenderá por cooperación eficaz para estos efectos el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan necesariamente a la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los involucrados. Lo incorporamos para poder revisar, señor secretario, que, si es que se relacionan con las anteriores. Vamos. De la parte de la cooperación eficaz o de la... Sí, muy bien, ¿les parece? Queda en la misma línea. Para quienes se incorporaron, estamos separando lo que se complementa para poder traerlo ya totalmente identificado en la próxima sesión. Esperamos ya solo hacer un repaso de lo que quede pendiente. Muy bien, se deja pendiente, no hay nadie que se opone, se abstenga, se aprueba por unanimidad. No, pendiente. Queda pendiente, sí. O sea, la propuesta... Sí. Ya, la propuesta. Estamos. Numeral 4. Modifica el inciso segundo del artículo 125 como sigue. En el numeral D, para reemplazarlo por el siguiente: presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados. Después, para intercalar un nuevo literal E, ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia. Muy bien. Y aquí hay una letra C. No, hasta ahí llega la... ¿Está ahí nomás? Ya. Después hay una indicación, pero... En el otro literal. Sí. Muy bien. Se ofrece la palabra. Si no, se somete a votación. Muy bien. ¿Quién está por abstenerse? ¿Hay por unanimidad? Rechazar. Se incorporó además. Sí, diputado Alessandri se incorpora, pero no no puede, lamentablemente, diputado Alessandri, no podemos considerar su votación, reglamento. Ya son normas internas de reglamentarias. Sí. Ya, entonces. ¿Unanimidad? Unanimidad, muy bien, por unanimidad. 5 minutos en un inmueble. No lo entendí. Disculpe, diputado Alessandri, no lo entendí. Pero le agradecemos que esté presente. Ya, seguimos. Indicación 44. Para agregar un literal C del siguiente tenor. En los casos D y E, esto no obstará a la responsabilidad civil y penal que corresponda de acuerdo a las normas especiales sobre la materia. ¿Qué número? ¿Qué página? Página 48. Está relacionado con lo que se acaba de aprobar. ¿Y esto es adecuatorio más que nada o no? A ver, perdón. Modifíquese. Yo diría que sí. ¿Cuál es este? El ministro quiere hacer uso de la palabra. Perdón, Carolina, no se le escucha. El ministro quiere hacer uso de la palabra. El ministro tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo creo que esta es una indicación compleja porque siempre son precedentes las reglas de responsabilidad civil y penal si se cumplen los presupuestos que establece la ley. Si nosotros decimos que solo serán procedentes en los casos de las letras D y E, la estamos circunscribiendo, se podría prestar para una interpretación jurídica equivocada. Me parece que no hay que aprobar esta indicación porque podría producir, como digo, un efecto de interpretación equivocada. Siempre serán procedentes las reglas de responsabilidad civil y penal cuando corresponda. No solamente en las letras D y E, si me entiende. Por eso no me parece conveniente aprobar esta indicación. Muy bien. Muy bien, ministro. Consideramos que tiene razón. No podemos retirarla porque no está la diputada Hernando y lo que sí podemos rechazarla, si les parece, por unanimidad.
¿Alguien se opone? ¿Se abstiene? Se rechaza por unanimidad. A ver, Presidenta, ¿Quién? Pamela Giles parece que quiere hacer la palabra. Ah, disculpe. Disculpe, diputada Giles, tiene la palabra. Sí, ahí sí se le escucha, muy bien. Sí, yo no doy la unanimidad para esa votación, voto en contrario. ¿Usted vota en contra de... Voto a favor. Ah, vota a favor, quiere mantenerla, a eso se refería, ¿cierto? Ya, muy bien, con el voto en contra de la diputada Giles. Ya, seguimos. No, se queda. Queda 20 y tantos. Y para atrás queda mucho. Sí, el estatuto, vienen las modificaciones del estatuto administrativo para funcionarios municipales. Muy bien. La primera, el numeral 1, modifica el artículo 58. Me parece que son las idénticas modificaciones al estatuto administrativo, pero en este caso referidas al estatuto para los funcionarios municipales. No sé si el Ejecutivo tiene, pero me parece que es lo mismo. Muy bien. Diputado Longo. Sí. Y luego el ministro. En relación a eso, Presidenta, el estatuto administrativo y el estatuto de los funcionarios municipales es muy, muy similar, por lo tanto nos vamos a encontrar con muchas indicaciones que son iguales, así que para ver si podemos avanzar en el sentido un poquito de forma más rápida, porque la verdad es que no hay textos que son, si no iguales, muy similares, Presidenta, eso. Muy bien, gracias. Señor ministro. Iba a decir lo mismo, es una adecuación, ya se aprobó el criterio, es hacerlo extensivo ahora a los funcionarios municipales porque no están incluidos dentro del otro estatuto. Pero es lo mismo y sugiero seguir el criterio del diputado Longton. Muy bien, gracias ministro. Sometemos a votación. ¿Quién está por rechazar? ¿Quién se abstiene? ¿Se acuerda por unanimidad? Sí, solamente el numeral 1 o el numeral 2 me parece que también tiene el mismo alcance. Sí. Igual lo vamos a preguntar. Pero las indicaciones yo creo que es mejor ir con más calma. Sí, pues tenemos. Pero los numerales 1 y 2 me parece que son idénticos a los del estatuto administrativo. Muy bien, numeral 1 y 2 entonces estaríamos, ¿cierto? ¿Sí? No está el diputado y la vaca, ¿sí? Como ya lo dijimos, entonces para registro por unanimidad, 1 y 2. A ver, ¿está don Marco? Sí. Don Marco la vaca, sí está. Muy bien, entonces, señor secretario, seguimos. Vamos a las indicaciones. 45. Los diputados Alexander Luz y Parra. Es meramente adecuatoria la letra. Ya. Muy bien, votamos esta. Igual. ¿Les parece mantener la unanimidad porque es solo adecuatoria? ¿Está bien? ¿Alguien se opone? ¿Se abstiene? Se aprueba por unanimidad. Después la letra B de la indicación 45. Para agregar en el literal B la siguiente frase. Asimismo, el funcionario tendrá derecho a solicitar su traslado de la localidad o de la función que desempeñare, especialmente cuando la denuncia se haya realizado en contra de un superior jerárquico. La resolución que deniega esta solicitud deberá fundarse exclusivamente en la imposibilidad material del servicio para organizar sus funciones de forma distinta. Esta decisión deberá ser adoptada por el jefe superior del servicio y si ésta se encuentra implicado en los hechos objeto de la denuncia por la persona no inhabilitada que le subrogue. Esta indicación me parece que es distinta a la, por lo menos en la redacción, no sé si en el fondo. Diputado Longton. Lo que pasa es que en relación a lo que yo señalé antes, es súper relevante que la indicación, si esta
la aprobamos en el texto anterior, se apruebe de la misma manera, es decir, en el mismo tenor, porque estamos hablando de funcionarios que están en reparticiones distintas, pero son funcionarios públicos. Por lo tanto, ojalá que todo lo que aprobemos sea similar a lo que aprobamos en el Estatuto Administrativo, que se replique de la misma manera. No tendría sentido que para unos funcionarios se aplicara la norma de manera distinta, siendo que cumplen funciones análogas similares. Son ambos funcionarios públicos. Por lo tanto, no sé si podríamos revisar que el texto y la redacción esté de manera similar al Estatuto Administrativo. No podríamos tener una misma razón, misma disposición, debería ser. Ya. ¿Es lo mismo? Si es lo mismo, lo está revisando la página. Para quien quiere consultar, la página la tienen ahí a mano. Aquí está la indicación, perdón, la indicación número 36 que dice no ser trasladado de localidad o de la función que desempeñe sin su autorización por escrito durante el lapso a que se refiere a la letra precedente. Asimismo, tendrán derecho a ser trasladados de la localidad o de la función que desempeñan, especialmente cuando la denuncia se haya realizado en contra de un superior jerárquico. Y después la... Sí, es muy similar. Con la 39, con la 39. Es muy similar eso. ¿Lo mandatamos para que la corrija de igual manera? Sí, 39. ¿Les parece? Como ya lo habíamos desarrollado esto en la 39, entonces, señor secretario, si le parece a la comisión, que se mandate para que queden similares términos, ¿ya? Sí, lo que pasa es que una indicación, si se me mandata, digamos. Se le mandata por eso, para dejarla tal cual. Así es, así es. ¿Les parece? Para homologarlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿alguien se opone? ¿Alguien está en contra? Se aprueba por unanimidad mandatar al secretario para aquello. Estamos. Seguimos. Después, indicación número 46 de la diputada Hernando, para reemplazar el actual literal B por el siguiente: no ser trasladados de localidad o la función que desempeñaren sin su autorización por escrito durante el lapso a que se refiere a la letra precedente. Asimismo, tendrán derecho a ser trasladados de la localidad o de la función que desempeñaren, especialmente cuando la denuncia se haya realizado en contra de un superior jerárquico. Lo mismo. ¿Ya? ¿Y la siguiente también? Revisemos la siguiente porque... Sí, para incorporar en el literal B un nuevo inciso del siguiente tenor: el funcionario municipal podrá solicitar al juez competente como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio que decrete la separación provisional del funcionario de sus funciones con derecho a remuneración. Esta autorización operará especialmente cuando se acredite la existencia de conductas constituidas de amenazas, agresión o hostigamiento reiterado de parte de algún superior jerárquico. Esto es distinto. A ver, habría que volver atrás. Mientras le vamos a dar la palabra al señor ministro que está pidiendo la palabra. No tiene audio, ministro. Esperemos un momentito. Presidenta, estamos tratando de aplicar respecto de los estatutos de los funcionarios municipales lo que se está aprobando para los funcionarios administrativos en general, el estatuto administrativo. Y efectivamente, las indicaciones 36 y 39, ya habíamos dicho, eran similares y por lo tanto quedó el secretario de adecuarlas en torno a una sola redacción. Aquí se produce el mismo fenómeno entre las indicaciones 45 y 46 y por lo tanto se aplica el mismo criterio para lograr que el mismo tenor de la redacción que se haga para las 36 y 39 se repita para las 45 y 46 en relación al Estatuto de los Funcionarios Municipales. La indicación 47, también siguiendo el criterio, en su oportunidad fue rechazada por esta comisión recién respecto del Estatuto Administrativo y por lo tanto
debería también entenderse rechazada en este caso, siguiendo el criterio que la Comisión acaba de aprobar. Y por lo tanto debería quedar solo pendiente el tenor de la redacción que se va a hacer para tener una sola disposición que sea común en ambos estatutos. Gracias. Muy bien, secretario, ¿nos puede ayudar a ordenar la votación y discusión? Ya, entonces, respecto a la indicación 46, se faculta la Secretaría para ajustarla, adecuarla al texto que se aprobó en el Estatuto Administrativo, y la 47 rechazarla. Muy bien, ¿les parece? No hay palabras solicitadas. Sometemos a votación La 46, la 46 y la 47. lo que señaló el secretario, ¿cierto? Mandatarlo para corregir la 46 y rechazando la 47. ¿Alguien se opone? ¿Alguien se abstiene? Se aprueba por unanimidad. Seguimos. Okay. Esta 47. Rechazo. Indicación número 48. La diputada Hernando para incorporar un literal D del siguiente tenor. En aquellos casos en que los hechos denunciados hayan implicado un detrimento, bueno, esta ratita la... Sí, porque aquí no hay indicación sustitutiva. Claro, entonces esto es lo mismo. Tendríamos que dejarlo pendiente esperando lo otro. El secretario tiene la palabra. Lo que pasa, presidente, es que en este caso no hay una indicación sustitutiva de la letra D, como sí lo había en el estatuto administrativo. Claro, pero acordamos buscar una redacción, ¿se acuerda? Entonces quizás después podríamos traerla hacia acá. Traerla a dijimos la pendiente, ¿les parece? Para que después la que se redacte podamos incorporarla acá. ¿Les parece? ¿Se aprueba? ¿Hay alguien que se opone, se abstenga? Por unanimidad. Ya, seguimos. Y la 49 se repite, digamos, la misma situación que el estatuto. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Sí, también en la página 57, después del punto D, también vamos a presentar la indicación sobre el tema, lo mismo, porque hablaba de la denuncia, era formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si esto no pudiera ser firmarlo, lo hará en tercero a su ruego, para hacerlo también, adecuarlo a los nuevos tiempos. Muy bien. Para quienes estén viendo la comisión, estamos adecuando un estatuto que ve varias normas y que tienen que ser adecuatorias también en la medida que queremos legislar y homologar algunos procedimientos. ¿Ok? Quedaría pendiente la 49, entonces, tal como quedó pendiente la 42. Sí. Muy bien, ¿se acuerda así? Para corregir una niña. Sí. Pasamos al artículo 88b del Estatuto para los Funcionarios Municipales. Aquí la página 57. Ya. Agrega un artículo 88c. No se deberán aplicar los artículos 88a y 88b precedentes respecto al funcionario que realice su denuncia a través del canal de denuncia de la Contraloría General de la República establecido en la ley. Esto reproduce, me parece, que la misma norma a propósito del estatuto administrativo. Ya, seguimos. No habría que aprobarlo, está votarlo. Ya, vamos a votar porque en el fondo se reproduce y lo vamos a dejar consignado acá. ¿Alguien se opone? ¿Se abstiene? Se aprueba por unanimidad. Ahora sí está el diputado Jorge Alessandri. Sí. Gracias, diputado Alessandri. Ya lo consignamos en la votación. Seguimos. Ya. Indicación 50. Indicación 50, página 59.
para incorporar al artículo 120 un inciso final que dice: se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz. ¿Lo dejamos pendiente esto también? Sí, también. También. Va a quedar pendiente porque tenemos que corregirlo en la anterior. Pendiente, ¿eh? Numeral 4. Nadie se opone. Modifica el inciso segundo del artículo 123 en los siguientes términos: sustituir el literal E por el siguiente: presentar denuncias falsas, infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o los sujetos denunciados. B. Intercalar un nuevo literal F del siguiente tenor: ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia. El ministro quiere hablar. ¿Hay solicitud? Sí, señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Este numeral corresponde a la norma que ya se aprobó en los mismos términos respecto del estatuto administrativo. Es una norma espejo para los funcionarios municipales y por lo tanto debería entenderse aprobada, ya que se aprobó la misma respecto de los primeros, del estatuto administrativo. Y luego, respecto a la indicación 51, que contiene también esa misma idea de que se circunscriba la responsabilidad civil y penal, en algunos casos también debería entenderse rechazada porque fue rechazada la correspondiente en el ámbito del estatuto administrativo. Hay que, creo yo, repetir las votaciones para mantener la coherencia del proyecto. Sí, ministro, lo tenemos también claro acá, así que vamos a proceder de esa manera, rechazando el 51 y aprobando el número 4, ya, con todo lo que ello implica. ¿Me parece, diputada Pamela Giles? En relación al numeral 4, yo no estoy de acuerdo con rechazarlo. Sí, verdad que usted tiene, o sea, usted rechaza, o sea... Yo he mantenido una coherencia y no estoy de acuerdo con rechazarlo. Muy bien, ella aprueba. Ya, entonces, ¿alguien más? Con el resto, ¿cierto? Quedaríamos, se rechaza ese numeral y el cuarto se aprueba. En el cuarto, me imagino, diputada Giles, que lo aprueba el numeral 4, ¿cierto? Por unanimidad. Muy bien, por unanimidad ese, y salvo en el 51 pone el voto a favor de la diputada Giles. Ya. Ahora pasamos al Código Procesal Penal, página 62. Ah, pero es que tenemos otro comparado. Sigamos, secretario. Artículo 15 del proyecto. Modifica el Código Procesal Penal en el siguiente sentido. 1. Para agregar los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto al artículo 174, que se refiere a la forma y contenido de la denuncia. El primer inciso que se agrega, el tercero, dice así: con todo, si el denunciante, al tiempo de presentar la denuncia, manifestar en la intención de reservar su identidad, se le deberá garantizar el secreto de la misma. El Ministerio Público deberá instruir y proveer protocolos y mecanismos necesarios a fin de brindar el adecuado secreto y reserva de que trata este inciso. Sin perjuicio de lo anterior, el imputado podrá solicitar al tribunal que ponga término a la reserva cuando con motivo de estas circunstancias se afectaren sus derechos de defensa. Con todo, si el denunciante interviniera de cualquier forma en el procedimiento penal, se aplicarán desde ese instante las normas de este código y solo se mantendrá la reserva en cuanto al hecho de haber realizado la denuncia
resultando aplicables las normas de protección previstas en los artículos 109 letra A y 308 de este Código. Muy bien. Palabras, viceministro. El ministro tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Solo para referirme que esta norma y la que sigue son el incorporar dentro del proceso penal la reserva de identidad, ¿no? De una manera clara, y la posibilidad de que se dispongan medidas de protección por parte del Ministerio Público en ese caso. El artículo 174 se refiere a cómo se hace la denuncia, y en ese minuto, si el denunciante lo solicita la reserva de su identidad, así se deberá acoger y se deberán tomar las medidas para esa finalidad. El último inciso que se agrega se refiere a que eventualmente este mismo denunciante puede participar en alguna etapa del proceso, por ejemplo, como testigo. Respecto de eso, obviamente no hay una reserva de identidad porque va a participar en esa calidad, sin perjuicio de lo cual se seguirá manteniendo, respecto de su denuncia, la reserva de identidad. De manera que esto lo único que hace es asegurar y garantizar la participación, la reserva respecto a la participación del denunciante en el proceso que se sigue a partir de su denuncia. Y aprovecho de explicar, Presidenta, la norma que se agrega a continuación, que lo que procura es que una vez que se haya hecho esta solicitud, ¿no? Y sin perjuicio de lo que dispone el primer inciso de cuáles son las responsabilidades que contrae el denunciante, el Ministerio Público puede disponer medidas de protección en favor del denunciante, cuando así lo amerite y lo justifica la naturaleza de la denuncia o la calidad de la persona denunciada. Y por eso se pide esta protección para el denunciante. Son dos normas que adecúan este criterio que se está viendo en el ámbito administrativo, ahora en el proceso penal. Gracias. Muy bien, gracias, señor ministro. No hay palabras solicitadas, por lo que vamos a someter a votación. ¿Podemos someter ambos? Numeral 1, porque el numeral 2 todavía no hemos llegado a ver. Muy bien. El numeral 1. ¿Alguien se abstiene? Sí, los dos, sí. ¿Le parece entonces el 1 y el 2? Ya que están en la misma línea de lo que señalado por el ministro, entonces alguien se abstiene, alguien vota en contra, se aprueba por unanimidad. Ambos. Ya. Seguimos. Artículo 16. Pasamos al artículo 16 del proyecto que modifica el Código Penal. Y en primer lugar, el artículo 211 que lo sustituye por el siguiente. El que maliciosamente presentare una denuncia por la cual se imputare falsamente a otra persona un hecho determinado constitutivo de delito, infracción administrativa o infracción disciplinaria, será sancionado con 1. Con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales si el hecho imputado fuere constitutivo de crimen. 2. Con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales si el hecho imputado fuere constitutivo de simple delito o de infracción administrativa. 3. Con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 1 a 5 unidades tributarias mensuales si el hecho imputado fuere constitutivo de falta o fuera de aquellos que diere lugar a una infracción disciplinaria. Para los efectos del inciso anterior, se entenderá también que denuncia el que presenta querella o formula acusación particular en un proceso penal. Muy bien. Ofrezco la palabra. Si no, sometemos a votación. Sí.
Vamos a esperar una consulta que ha hecho el diputado Longton, si es que votamos el... No, se votaron los dos numerales. Es que lo que pasa es que... Sí, claro. sí. Muy bien. Vamos a someter a votación. ¿Alguien se abstiene? ¿Alguien está en contra? Se aprueba por unanimidad. Numeral 2, para agregar los siguientes artículos 211 bis y 211 ter al Código Penal. El artículo 211 bis. Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá que constituyen infracción administrativa los hechos por los que la Administración o los tribunales que no ejercen jurisdicción en lo penal pueden imponer multas u otras sanciones privativas o restrictivas de derechos patrimoniales o civiles, y por infracción disciplinaria las que se imponen por la contravención de las normas que regulan el correcto ejercicio de los cargos y funciones públicos. Artículo 211 ter. La retractación oportuna de quien hubiera incurrido en alguna de las conductas previstas en el artículo 211 constituirá una atenuante muy calificada en los términos del artículo 68 bis de este Código. Para estos efectos, la retractación es oportuna. 1. Tratándose de un hecho constitutivo de crimen, simple delito o falta, antes de que se adoptare una medida judicial que afectare los derechos de una persona y antes del término del procedimiento. 2. Tratándose de una infracción administrativa o de un proceso que pudiera dar lugar a una infracción disciplinaria, antes de que se formularen cargos contra la persona afectada. En todo caso, la retractación oportuna eximirá de responsabilidad penal en casos calificados cuando su importancia para el esclarecimiento de los hechos y la gravedad de los potenciales efectos de su omisión así lo justificare. Muy bien. Ofrezco la palabra. Lo sometemos a votación. ¿Alguien se abstiene? ¿Alguien vota en contra? Se aprueba por unanimidad. Ambos, 211 y 211 bis y 211 ter. Seguimos en el numeral 3. Numeral 3, ahí hay indicación. Agrega el siguiente artículo 446 bis. Funcionario público que revelare o consintiere que otro tomare conocimiento de uno o más hechos ventilados en un procedimiento judicial o administrativo sancionatorio disciplinario en el cual le hubiera correspondido intervenir bajo un deber de reserva, será sancionado con la pena de ejecución menor en cualquiera de sus grados y multa de 10 o 30 unidades tributarias mensuales. Indicación número 52, parlamentaria, para agregar el siguiente inciso segundo al 246 bis. El funcionario público que entregue o difunde información de cualquier naturaleza sobre la identidad de un denunciante de corrupción que se encuentre sujeto a medidas de protección, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo. Esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieran participado en la investigación y todo aquello que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa al denunciante protegido. Muy bien. Entonces, ¿sometemos a votación o tenemos indicación ahí? Sí, es el numeral 3 con la indicación. No sé si los autores de la indicación quieren. ¿Gustavo Boca? ¿Ah? ¿Votamos? Ya votemos, ¿no? Pero no saben cómo se ponen. No, porque es complementaria, agrega un inciso segundo. Okay. Muy bien, entonces numeral 3 y la indicación, ¿cierto? Con la indicación. El diputado, ministro, tiene la palabra. Sí, Presidenta, estamos de acuerdo en agregar este artículo 246 bis que se ha leído, no necesito darle mayores explicaciones, y también de acuerdo con la indicación
que se presenta, pero de alguna manera la indicación no es constitutiva, dado que la identidad de quien denuncia que parte de la información que según el estatuto corresponde a información confidencial. Quiero decir que de alguna manera está ya incorporada, y si se quisiera mantener esta indicación, nosotros preferiríamos un texto más simple, del siguiente tenor: si la información a que se refiere el inciso anterior fuera la de la identidad del denunciante, la pena será de reclusión menor en su grado medio a máximo, ¿no? Porque nos parece que esta forma como está señalada ya está de alguna manera señalada. Esa sería la propuesta, Presidenta. Que se apruebe con el texto que hemos mencionado. Pero hay que hacer una indicación. No. Bueno, el secretario pide que se haga una indicación, entonces, ¿les parece lo otro que dejemos pendiente y avancemos con esta, lo sometemos a votación? Sí, lo que nosotros queremos hoy día es analizar lo más profundo ya este texto y después solo lo que queda pendiente. ¿Les parece? Dejamos pendiente esta con... Ah, perdón, la diputada Giles está solicitando la palabra. Tiene la palabra. Presidenta, gracias. Es para señalarle justamente que reglamentariamente no es posible que el colegislador, en este caso el ministro, corrija una indicación que no le pertenece. Por lo tanto, la única manera de que pudiera hacerse lo que él señala es que alguno de los parlamentarios que están presentes quisiera patrocinar. Yo digo de partida que no, lo que él está sugiriendo, y que esto fuera presentado con una indicación, y que yo además no pida que la presente como corresponde, ¿cierto?, el ministro, si es que quiere presentar una indicación que es firmada por el presidente de la República. Entonces, la única forma de hacer lo que él sugiere es si se presenta una indicación por parte de alguno de los miembros de la comisión, porque él no está facultado para presentar esa indicación. Muy bien. El diputado Iravaca. Sí, Presidenta. Respecto a la indicación en particular, quiero hacer dos cuestiones. Una que ya la hizo presente el ministro, porque lo que estamos sancionando es con que aquella persona, el funcionario público que entregue o difunde información sobre cualquier naturaleza, sobre la identidad de un denunciante, primero que se encuentre sujeto a una medida de protección, ni siquiera el de reserva de identidad. Es decir, es amplia respecto al concepto, porque ¿por qué no puedo entregar información de la identidad si no tiene reserva de identidad? En primera consulta. Y segundo, que efectivamente la pena de presidio menor en su grado máximo es una pena muy alta, estamos hablando de 3 y 1 a 5. Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente deberíamos adecuar más la penalidad, y los términos que señaló el ministro me parecen correctos. Muy bien, ¿les parece? Estamos llegando al término de la hora. Yo les sugiero dejarlo pendiente y que los diputados patrocinantes corrijan en orden a lo que señaló el ministro. No veo problema en aquello, señor secretario. Se podría de todas maneras votar el texto del mensaje, Sí. es decir, el 246 bis. Ya, y lo otro, lo Y que dejar se... pendiente la indicación. Muy bien. Vamos a concluir con eso. Votemos el numeral, ¿cierto? El artículo 246 bis. ¿Quién se opone? ¿Cierto? ¿Quién vota en contra? ¿Quién se abstiene? Se aprueba por unanimidad. Estamos en votación, lamentablemente, diputado. No, es que hay un error respecto a lo que se está llamando votación, Ya, porque el a ver. secretario solamente leyó el primer inciso. Ah, no, Y pero usted estamos aprobando además el inciso segundo, de acuerdo a la votación. Y el inciso segundo establece que si el hecho fuera cometido por un abogado, se le impondrá también la inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión en cualquier de sus grados. ¿Usted Entonces, considera que eso es muy... absolutamente. Mantengamos... Por eso, presidente, Sí. El secretario... el secretario solamente leyó había leído el inciso primero. Y lo demás como viene... Dejémoslo, sí. Exacto, Sí. para que quede concordante, ¿ya? Entonces, voy a volver a someter a votación. ¿Alguien en votación? ¿Alguien se abstiene? ¿Alguien vota en contra? Se aprueba por unanimidad. Y queda pendiente, más todo lo que hemos visto. Les pediría que pudiéramos activar tanto a la Secretaría para tener un comparado actualizado al día de hoy de todo lo que queda pendiente y las cosas que hay que adecuar, con todo lo que hemos ido acordando acá, con la voluntad del Ejecutivo y las de los propios diputados y diputadas integrantes de la Comisión Unida. ¿Les parece?
para que los equipos también puedan trabajar. Siendo las 17 horas, se levanta la sesión. Muchas gracias. Thank you.